Pero voy a ceder entonces lo que queda del programa, aunque yo me quedo dentro de miembros del equipo de La Peñita, encabezada por el presidente Amable Guzmán, y él va a presentar los invitados, porque vamos a hacer un panel. Hoy tenemos un invitado especial, que no es mi invitado, yo hasta celoso estoy, pero soy parte también de La Peñita y me quedo aquí. Paso inmediatamente con Amable Guzmán, y los viernes, el último viernes de cada mes, siempre La Peñita estará compartiendo con nosotros un tema, un panel diferente. Así que, amable presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. A partir de hoy, La Peñita, cada viernes, último viernes de cada mes, estaremos acá con un panel relativo a lo que hace regularmente La Peñita, que es todo aquello que tiene que estar sustentado en la educación, la cultura y la historia. Hoy en este panel y junto a ustedes, amables televidentes, también queremos la interacción. Tenemos una persona muy versátil, porque no sabemos si podemos hablar del actor de cine, del hombre del teatro, del hombre de la poesía o del hombre del canto, porque de todo él tiene bastante, no un poco, bastante. Pero en el panel tenemos con nosotros al señor Rafael García, quien es un miembro de La Peñita, y también está con nosotros la licenciada Paola Carvajal, que es esposa de un miembro de La Peñita, y el señor Nicolás Enrique Grullón. Pero queremos primero que el señor García se dirija a ustedes con sus palabras muy precisas. Bien, para nosotros, ¿está bien? Sí, adelante. Para nosotros es de mucho placer participar aquí en este momento con nuestro amigo Gerardo, perdido, que no nos identificamos tan rápido, que venimos del mismo vecindario, con mucho orgullo. Y de la misma sangre. Y de la misma sangre. Creo que va a ser un momento agradable, por lo que los invitamos a que se mantengan con nosotros, porque La Peñita cada viernes, los viernes finales de cada mes, tiene un encuentro con la cultura, el desarrollo y el bienestar de la comunidad de nosotros. De igual manera, también vamos a darle la bienvenida en este panel a la licenciada Andrea Paola Carvajal, quien con nosotros también va a conversar con nuestro invitado que tenemos en el día de hoy. Muchísimas gracias a La Peñita por hacerme esta invitación. Para mí es de sumamente importante acompañarlos el día de hoy, y más con un invitado como el que tenemos el día de hoy. Así que muchísimas gracias, y no se muevan, que hoy va a estar muy, muy, muy buena este conversatorio. Bueno, arrancamos con nuestro plato fuerte, que es nuestro invitado, Gerardo Mercedes, el Cuervo. Lo primero es, yo sé por lo que pasaba la lista cuando en aquellos tiempos, pero lo del Cuervo, ¿dónde nace? Y bienvenido, Gerardo Mercedes. Muchas gracias, buenas tardes. Estoy muy contento, gracias por la invitación. Nicolásito, tú no te puedes sentir celoso, viejo, porque yo soy de esta casa. Una chance, hermano. Saludos a toda la audiencia del programa. Le decía a los muchachos ahorita cuando llegué, antes de responderle la pregunta, profe, que era como la presentación oficial del premio La Silla, que me acabo de ganar hace poco, la presentación oficial a la comunidad. Yo soy un tipo que se siente sumamente orgulloso de ser mocano, de ser cibaeño y de ser del interior. Siempre he viajado como una banderita con esas condiciones. Y siempre me llena de alegría cuando puedo informar a la comunidad lo que está pasando conmigo, lo que va pasando, por el inmenso cariño que yo recibo de la gente, y del cual me da mucha alegría. Bueno, para los que ustedes, tal vez ustedes no sepan, pero lo van a saber ahora, una de las razones por las que me hace sentir muy contento este encuentro
es que Amable fue mi profesor, o es mi profesor, porque los profesores de uno, sobre todo los que son buenos, para uno siempre serán su profesor o su maestro. Y el profe Amable me dio clase cuando yo estaba en 8º curso de primaria en el Colegio Don Bosco, precisamente en actividades artísticas, así era que se llamaba la asignatura. No, pero el profe entró muy joven como profesor, creo que era el más joven de todo el plantel. Así es. Y en el proceso mío hay personas que han sido muy importantes. Nada surge de la nada. Cuando yo estaba en la primaria, un acercamiento importante a mi primer amor hacia la literatura lo provocó Danilo Castillo, que era nuestro profesor de la Soledad también. El profesor Amable, que me hizo también que me gustaran mucho estas cosas del espíritu. Y recuerdo siempre con mucho cariño a la profesora Clara, cuando estaba todavía como en 6º curso de primaria. Y luego, siguiendo en esa misma lista de personas que han tenido que ver con lo que yo soy, y por lo cual voy a estar agradecido siempre, porque yo hago una cosa que amo y que me hace feliz. Luego, cuando llegué a la universidad, Serafín Arroyo estaba comenzando a crear el grupo de teatro de UTESA. Estamos hablando del año 88, yo creo. Y yo ingresé inmediatamente ahí. Y Serafín era muy serio y muy entusiasta con el grupo. Y también tiene que ver mucho con que yo me haya dedicado al mundo de la actuación y que lo eligiera ante todas las cosas. Siguiendo, para responderle su pregunta, profe, lo del Cuervo, yo fui seminarista hasta el año 87, los salesianos. Y cuando yo salí del seminario, yo salí como hilógrafo, porque aprendíamos a hacer esto en el seminario, y yo tenía unas preocupaciones, y eso es una parte de las artes plásticas, en hacerlo y hacerlo distinto al tipo de trabajos en hilografía que se hacían en el país. Habían 2 grandes maestros. Y bueno, yo desde siempre he tenido un pensamiento social, prácticamente desde niño. Recuerdo que cuando yo hice mi primera actividad, la hice en el Club de la Soledad, y lo que yo llevé, yo tenía como 12 o 13 años, y lo que yo llevé fue un cantautor. Y yo sabía que no iba a ir gente, porque en el campo lo que les gusta era el merengue, la bachata y cosas así. Pero yo llevé un cantautor de la ciudad. Y preparé todo en el club, una cosa, una locura, yo solito. O sea que yo desde siempre he tenido un pensamiento social. Me fui al seminario porque quería servir. Cuando salí del seminario, lo que me fui a estudiar fue trabajo social. Y así por el estilo. Eso, y es bueno mencionar ese tipo de cosas porque en el tiempo tú puedes darte cuenta de algunas cosas que han acompañado a los hombres, a las mujeres, durante su vida. Entonces, lo del Cuervo es porque los cuadros míos en hilografía, a mí no me interesaba ni el arte figurativo per se, como lo hacía el maestro Weber, que era un gran maestro, había hecho los cuadros que estaban en la sala de música del Teatro Nacional, o Milán, que hacía unos trabajos un poco decorativos. A mí no me interesaba eso, sino que me interesaban los temas era el tiempo de la Guerra Fría, el tema del hambre, todo ese tipo de cosas. Entonces yo comencé a filmar mis cuadros, Cuervo. ¿Por qué Cuervo? Bueno, porque nosotros tendemos a asociar las aves negras como aves de mal agüero. Entonces yo comencé a filmar mis cuadros Cuervo y desde ahí ya se acuñó, ya con el paso del tiempo, lo de Gerardo el Cuervo Mercedes. Bien, Gerardo, está claro la trayectoria que ha llevado, pero hay algo que a mí me gustaría que tú profundices un poco más. De todas estas áreas del arte que tú trabajas, actuar se destaca y por lo que te dieron el premio. Entonces a mí me gustaría que tú nos dijeras cómo una persona de una comunidad
que no es avanzada, donde es fácil proyectar a una gente a que se convierta en porcicultor, o que se convierta en agricultor, o que se convierta en un pulpero. ¿Cómo te llegó a ti? Ya sabemos que pasaste por el seminario, que te gusta la literatura desde el principio, pero ¿cómo tú te diste cuenta que actuar, desarrollar personajes, ideas, poner ideas en persona, cómo tú te diste cuenta que eso era algo que tú lo llevabas dentro y que te gustaba hacer con tanta vehemencia como sabemos que lo ha hecho? Esa pregunta me la hizo el gran Chi Guzmán, uno de mis muchachos, de mi grupo, del Circuito Cultural Caramaná, en una entrevista que me hizo en Lawrence, en Massachusetts. Casi igual, así como tú la estás diciendo, Rafa. Es una cosa muy extraña, porque ciertamente, y más en ese tiempo, cuando yo era niño, tú sabes cómo era la soledad, eso era un callejón, y bueno, y mi familia, una familia humilde, mi papá camionero, mi mamá ama de casa. La primera vez que yo actué fue estando en el Teatro Don Bosco, en octavo curso de primaria. Yo recuerdo que me tocó actuar, hacer el personaje de Jesucristo. Y cuando pasa el tiempo puedo recordar cómo yo hice esa corona de espinas, yo mismo, con el ahínco que yo lo hice y cómo actué. Y luego me tocó también hablar un día de Santa Cecilia con el teatro full de gente y yo solo hablando. Y desde ese momento yo sentí que a mí eso me podía gustar. Y luego toda la vinculación con la gente que fui desarrollando previo a entrar al seminario. Por ejemplo, yo era el encargado de dar las reuniones a todos los compañeros que estaban en el mismo nivel mío, y que nos estábamos preparando para entrar al seminario. Cuando yo llego al seminario, yo fui representante de mi curso desde que entré hasta que salí, pero yo nunca me propuse, pero siempre estaba como al frente del grupo. Y los compañeros me preguntaban, ¿qué vamos a hacer, Gerardo? Ya se hacían muchísimas actividades. Entonces, desde esa experiencia en el Teatro Don Bosco, esa experiencia inicial, mató a las otras cosas del contacto y comunicarme constantemente con mis iguales, más la preocupación social que yo siempre he tenido, por lo repito, porque yo fui al seminario por eso, y después tuve trabajo social por eso. Esa necesidad de comunicar, creo que iba por ahí el asunto, y bueno, también hay un placer, una alegría en hacerlo, pero de repente tú tienes unos talentos o unos gustos y tú un día comienzas a hacerlo y de repente cuando tú te das cuenta han pasado los años y es como que el arte te viola. Tú estás haciendo eso y sigues haciendo eso y has elegido eso por encima de todo. Yo puedo decir, sin lugar a equivocarme, que yo he sido un tipo que solamente ha hecho lo que ha amado y que no he podido nunca desprenderme de hacer arte. Y no pudiera hacerlo, me muero, literal. O sea, yo no me imagino sin escribir, sin componer, sin escribir un proyecto para gestarlo, una cuestión cultural y actuar. Dentro de todas las cosas que yo hago, el actuar es lo que... mira que yo escribo teatro y dirijo teatro y soy actor, pero por encima de cualquier cosa yo soy actor. El teatro y la actuación es un arte tan vivo y además es divertido porque tú eres todo el tiempo otra gente, otro ser, tú estás prestándote a ser otra persona. Tú quizás tienes eso, inclusive algo de morbo, porque tú tienes que sacar, o eso saca de ti las cosas
quizás muy brillantes que tú tienes dentro de tu alma, pero también aquellas que son más oscuras. Yo espero que con eso, esa última parte, no aplique conmigo, porque en el cine a mí me ha tocado ser, en siendo canalla me han tocado casi todo, terribles. Y yo digo, coño, después a veces, que jodido personaje este, man, tan desagradable como el personaje de Rafaelo, de Joselo en Rafaela. Un personaje terrible, pero también es divertido. A mí me reta y me hace feliz. Si no me divirtiera, no lo hiciera. Pero concluyendo, es que como un día tú haces esto, tú no sabes por qué. Yo al principio decía que a mí la sensibilidad por el arte, una de las razones que me la provocó fue que yo fui asmático hasta los 9 años. Y yo me recuerdo que, bueno, por el tema del asma no podía respirar bien, por ende no podía dormir bien. Cuestión que arrastro todavía ahora, porque no el asma, sino el desorden de sueño. Yo siempre vivo como a la inversa. Entonces yo me recuerdo que siendo yo un niño y sin poder dormir, me dije a mí, coño, pero yo tengo que hacer algo, porque yo no puedo durar la noche entera mirando el techo. ¿Tú me entiendes? Y eso me acercó a la literatura. Primero afinar mucho la observación, mucho. Y luego, como a la literatura, a querer leer, yo fui siempre muy inquieto y tenía más tiempo para hacer eso en mi infancia inicial, porque luego yo comencé a hacer cosas. Yo comencé a salir de la soledad cuando estaba en quinto, pero resulta que ese era el primer año que yo salí. Yo había hecho 1 año de escuela, me inscribieron en primero, ahí después me volaron a segundo ahí mismo, después de segundo a cuarto, en 1 año. Y entonces yo hice 4 cursos en 1 año. Gerardo, saliste de la soledad, de la comunidad de la soledad, porque en este mundo del cine puede entenderse que fue de la soledad de solo, ¿no? No. Aunque también el arte se hace desde la soledad. Es un tema terrible también, que a veces nos traiciona lo que hacemos arte. Pero de la comunidad de la soledad. Salí en quinto de curso de primaria a estudiar y luego comencé a hacer cosas en la ciudad, inmediatamente. Y fue como todo se fue un proceso bastante rápido, si se quiere, pero que me conectó. Yo me recuerdo que cuando estaba en 7º curso de primaria, yo visitaba todas las emisoras de Moca y me fascinaba. ¿Tú me entiendes? Todo ese tiempo y en otras cosas, después estudiando mecanografía y archivo allí abajo, en reuniones en vaina. Yo era un niño. Entonces yo siempre he sido como muy aburrido, desde chamaquito. Entonces siempre fui muy agentado para eso, pero las mismas inquietudes que tenía, de querer hacer cosas y sobre todo de querer entender cosas. Y mi papá, siendo un hombre simple del campo, me puso muchas cosas como un huevo ahí, que los viejos, tú sabes, tienen unos niveles de sabiduría. Y parte de lo rebelde que yo soy, tiene que ver, eso me lo mostró, eso me lo enseñó papi, pero me lo enseñó desde la vida, tú sabes, desde la coherencia también, porque papi era un tipo muy, pero también así mismo, él actuaba con esa misma generosidad, ese mismo sentido de solidaridad, ese odio por las injusticias, ¿tú me entiendes? Por la injusticia y ese tipo de cosas que son otra forma de amar. Yo la viví en mi casa y la aprendí de mis abuelos, de los viejos de nosotros. ¿Tú me entiendes? Yo abrazo a tu vieja, Rafa, y es como tú abrazas a todos los viejos. Yo me recuerdo, yo quería enormemente a don Pepe. Y yo me recuerdo que yo venía de la escuela y me paraba a darle un beso y un abrazo a Pepe. Entonces uno va, todo lo que uno es en el camino, que a veces tú no sabes cómo eso se va a manifestar en la vida, todo eso aporta, todo eso es parte de tu equipaje. Y por eso es que yo tengo tanta cuenta, como que he estado bregando siempre con jóvenes, porque uno no sabe cuántos jóvenes, cuántos niños te están mirando. ¿Tú me entiendes? Entonces,
como que todo eso es porque uno tiene gente que son parte del camino de uno. Por eso decía ahorita lo del colegio. Si yo no lo digo, la gente no se entera. Que Amable fue mi profesor. Porque yo tengo una deuda de gratitud con Danilo, con Amable, con Luisito Quesada, cuando estudié en el Colegio de Virginia, que me ayudó a conformar parte como de lo que yo tenía como pensamiento social, así, a Serafín. Porque para mí, la coherencia y la gratitud no son negociables. Entonces yo recuerdo todos mis amores y toda la gente y podemos tener diferencias en muchísimas cosas, pero hay otras que yo no las voy a olvidar, ni las voy a mezclar tampoco. Si yo tengo problemas políticos, por ejemplo, partidista con Amable, o con Serafín, o con Luis, yo prefiero no discutir de eso con ellos. Ellos saben como yo pienso, ellos saben que estamos, ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con los amores. Gerardo, cuando Don Amable te presentó, destacó algo muy importante, que tienes diferentes talentos, y uno de esos es la poesía. Mi pregunta es, ¿qué motiva a Gerardo sentarse a escribir un poema? Todo lo que te provoca te va a hacer escribir. Todo lo que te duele te va a hacer escribir. Todo lo que te alegra enormemente, que te mueve el espíritu, te va a poner a escribir. A veces tú lo haces porque siempre va a haber una necesidad de comunicar. Siempre. Una manera de desahogarte. Exactamente. Yo comencé a trabajar la poesía a finales de los 80, igual junto con la hilografía. Y después de ahí, todo parte mucho de lo que tú vas viendo, lo que te va observando. Es lo mismo que me puede provocar sentarme a escribir una obra de teatro. La misma necesidad de comunicar. Y en mi teatro también tiene mucha poesía, tiene cuestiones de música, tiene cuestiones dialécticas, filosóficas. Y bueno, esencialmente eso. La poesía es un género que es la forma más elevada del lenguaje, y es también uno de esos misterios, porque ¿de dónde que vienen los versos? ¿De dónde te llega a decir a ti que sé yo, que la piedra es un pan envejecido, qué sé yo, una cosa así? ¿De dónde te nace eso? Y ese es también lo mágico, y es lo misterioso del que hablaban los griegos ya, respecto a la inspiración. ¿Qué es la inspiración? A veces tú te provocas, tú te retas y tú te pones a escribir. A mí me gusta escribir a mano, y entonces tú pones los papeles ahí, y como decía Picasso, bueno, una vez le preguntaba a Picasso, pero ¿cómo que usted ha pintado tanto, maestro? Y dice, bueno, si yo pongo el lienzo en blanco al frente mío, él me va a cuestionarme, voy a terminar haciendo alguna cosa. Entonces creo que también uno se puede retar. Y hablaba una vez con eso don Benjamín, como Benjamín escribía cuestiones para la radio y cosas de estas, tiene un rigor, un poder para sistematizar en pocas palabras esto. Eso tú lo adquieres haciéndolo. Yo no pudiera hacer eso hasta que no coja el brinco. Entonces, cuando es así, es igual como el que es articulista en un periódico, que tiene cuatro cuartillas y tiene que publicar diario. Todo tiene que caber en esas 4 cuartillas. Entonces, ese rigor hace que también tú te puedas poner ahí y hacer tu trabajo. Gerardo, viendo parte de tu trabajo, porque hablar de todo aquí sería un poco difícil, veo que ya tú has participado en más de 20 películas. No, en 30. En 30, en total. Bueno, dije más de 20, así Sí. que estoy en lo cierto. La Guama. La Gunguna. ¿Cuál? La Gunguna. La Gunguna. Y A Dios que me perdone. Nadie muere de Ambrosia. En Ambrosía. En Ambrosía. Samba. Carta Blanca. Rubirosa. Colao. El proyeccionista. Culpables.
Rafaela, El Blanco, La balada de los cuervos. Esa parece escrita para ti especialmente. No necesariamente. No necesariamente. El vendedor del arte, entre otras. Pero por estrenarse, que todavía no lo tenemos en los cines, está El día de la tormenta. ¿Cuál es otra? Vamos a hablar, yo quiero que me hable un poco del cine. ¿Y en cuál de estas películas te identificaste más? Sí, ya el tiempo pasa rápido y yo he trabajado hasta ahora, en 30 películas, en 15 o más cortos. Cortos de los cuales también, quiero decir, que aunque son muchas películas, yo no trabajo en todas las películas. Pero, ¿por qué no la trabajas? ¿Porque no se identifica con lo que tú aspiras? ¿O por qué? ¿O por lo económico? Tenemos que aclarar esa parte. No, tú sabes, tú me conoces bien. Bueno, pero yo sí, pero estamos hablando para un público que no sé. El tema económico para mí nunca ha sido el primer tema de discusión. No lo ha sido. Por múltiples razones, porque si el proyecto no me da, si el guión no me gusta, si no tengo tiempo, que también a veces sucede, posiblemente no la haga. Pero yo he estado en los proyectos cinematográficos más importantes, me atrevo a decir, desde que el cine dominicano dio ese nuevo giro, a partir precisamente de La Gunguna. Esa película se va a estrenar ahora, ese personaje, eso es Luis, de la película Convivencia. Eso es de mi libro de teatro. Y bueno, Sí, ¿con cuál te identificas? No me baraja. Mira, el personaje mío en La Gunguna, de Montaz, que La Gunguna es un peliculón, que a mí me tocó protagonizar, tuve ese honor. Y a partir de ahí cambia todo en el nuevo cine dominicano, con La Gunguna. Tiene un sabor muy especial para mí. Porque yo había hecho un par de cosas en el cine. Fue la película, primero, que me dio un protagónico, y segundo, que me puso como a la luz del gran público. Y ahí fue que me gané en su momento el premio Iris de la Asociación de Mujeres de Cine, el premio La Silla, ese mismo premio de la Asociación de Actores Profesionales del Cine, que es el premio de la industria, El Soberano, una nominación para los premios Platino de Cine Iberoamericano, que son como los Óscares para Iberoamérica, que ocupa toda España y toda América Latina. Entonces, La Gunguna, para mí, además una gran película, un gran guión y un gran personaje, en el cual yo era un poco como el personaje de Montaz, una metáfora visual del pueblo. Entonces, para mí, en un lugar muy especial está Montaz. Pero luego de eso, todos los personajes que yo he interpretado, lo he interpretado por gusto, Hay un personaje que es el de Don Polín en la película Candela de Andrés Farías, que hace como 2 años, esa película había ganado 8 premios internacionales antes de rodarse, como guión, como proyecto, y luego a nivel internacional ganó muchísimos premios. La misma Gunguna estuvo rodándose, se presentó en todas las ciudades importantes de España, estuvo en muchísimos festivales. El proyeccionista de José María Cabral es muy interesante. De las películas que vienen, que no se han estrenado, en la que yo estoy, este año se estrenó La balada de los cuervos, también tuvimos premios ahí en el Fine Arts, en el festival. Se estrenó Rafaela, que ahora está de nuevo en el cine, se reestrenó, después de también ganar premios internacionales. Me faltan 2 más, habían como 3 al principio, pero ahora en el Festival de Cine Global tuvimos un primer visionado de la película El vendedor de arte, que en esa película yo soy el número 2. Es un personaje muy interesante en el que la gente me va a ver en un rol distinto, hijo de puta, pero muy fino, muy glamoroso. Fue una cosa muy graciosa. Yo salí de hacer Rafaela, literal, donde yo era craquero y buzo de duquesa, malísimo, un personaje marginal, terrible, y estaba preparando la puesta en circulación del libro mío en Estados Unidos. Yo salí de hacer Rafaela
que era ese personaje terrible, a ser el vendedor de arte, donde yo soy marchand y galerista, todo fino, todo nice, todo súper glamoroso. Ahí, pam, pam, ahí mismo. Un reto terrible. Y de ahí salí para Nueva York a presentar el libro. Y esa película, que le va a gustar mucho, ojalá que la puedan ver, ojalá que lo puedan traer a Santiago. Yo no sé cuándo que los ricos de Moca van a hacer un cine a la ciudad. Pero esa es otra historia. Me comienzo a hablar de todo ese tipo de cosas y me molesto. Sino porque la gente casi no ve la película en la que yo estoy, porque tienen que ir a Santiago a verla, y muchas, por un tema que hay de distribución, se quedan solamente en la capital. Por un tema de esa vaina que hay que aclarar. Pero esa es otra historia. Entonces esa película, El vendedor de arte, es sumamente interesante. Está trabajándose esa, que va a los cines. Ahora en el verano sale Convivencia, de José Gómez, que es un proyecto también muy interesante, un proyecto para actores, como se llama, porque somos 7 actores en una sola locación, una locación única, la película pasa ahí. Actores de primerísimo nivel. Está entonces El vendedor de arte, está Convivencia, está otra película que se llama La familia, de Yasser Michelén, donde estamos juntos Manny Pérez, Fran Peroso, Tony Almond, Vicente Santos, Pepe Sierra, y estoy yo, un grupo grandísimo de gente que también se está en fase de postproducción. Está El día de la tormenta, que es una película que yo protagonizo, que estoy loco que salga, que me atrevo a decir que cuando salga se va a convertir en una de las películas de culto del cine dominicano, una película que hicimos hace como 5 años. Y hay otro que se llama Aunque sea ver el mar, primera película dominicana sobre abuso infantil. También tengo un personaje súper desagradable ahí, el número 2. Cuando me refiero al número 2 es que está el protagonista y está el antagonista principal. Entonces, hay más, son como 7 u 8 que no han salido. Gerardo, mi abuelo en algunos momentos hacía un monólogo, el más corto del mundo. Él mencionaba Juan López, Cuero Duro y San Víctor y decía, carajo, qué grande es el mundo. Qué chulo. Algo parecido me ocurrió a mí en una ocasión. Llevo mis niños, mis 2 hijos, mi esposa y yo, vamos a ver una obra al anfiteatro de la Pucamaima. Y allí me encuentro con que Gerardo Mercedes es uno de los actores de la obra que fuimos a ver. Me sentí de que ya qué grande era el mundo porque ha trascendido las alambradas de la ciudad de Moca y ya estaba en otro pueblo. Hoy que ese Gerardo Mercedes el Cuervo ha salido no de ese espacio de mi abuelo ni del espacio que su nieto pudo tener en esos años, sino de cruzar los mares. ¿Qué tan lejos ha llegado cruzando los mares del mundo? Qué ternura lo del abuelo, lo que decía el abuelo. Yo he tenido la suerte de formar parte, como decía ahorita, de ser actor en parte de las más importantes producciones cinematográficas del país en los últimos años. En consecuencia, esas películas han viajado muchísimo y el trabajo de todos nosotros también con ellas. Rafaela abrió en la India, en un festival que es el 5º festival más importante de cine del mundo. Abrió ella y después terminamos ganando como mejor producción ahora a principios de año en el Festival de Trieste, en Italia, que es un festival importantísimo. Perejil, de José María Cabral, que yo también estoy en esa película, Parsley, que es el nombre en inglés del título. Ha estado por Europa, por Estados Unidos, ahora mismo creo que fue en Hungría, acaba de ganar 2 premios internacionales, y ahí andamos juntos. Con La Gunguna, como les decía ahorita, La Gunguna se exhibió en España, en las ciudades más importantes de España, en su momento,
en Madrid, de las pocas películas dominicanas que ha hecho en los cines comerciales, aparte de los festivales. Están en Barcelona, en Madrid, en las ciudades más importantes. En Estados Unidos también. En Estados Unidos me he estado representando, me tocó estar representando La Gunguna y también con el elenco completo. Eso me valió que había un bajante grandísimo frente a Lunares Palace. Desde la primera vez que yo fui a Nueva York con la película, que fue al Havana Film Festival de Nueva York, el festival de cine de La Habana en Nueva York, y después fuimos al Dominican Film Festival de Nueva York. Y desde ese momento pusieron ese bajante grandísimo ahí, que duró, todavía anda por ahí, creo que lo movieron ahora, me dijeron. El Lunares Palace es uno de los lugares más importantes de Nueva York. A Nueva York me tocó ir también con la película Samba, que fue la primera película dominicana en ser selección oficial del Tribeca Film Festival de Nueva York, que es el festival de cine de Tribeca, como se escribe. El Tribeca es una de las zonas céntricas del Midtown de Nueva York, y ese es el festival de Robert De Niro. Y me tocó ir a hacer la alfombra roja allá, en ese momento. Y así por el estilo, las películas en las que yo he estado han caminado bastante, tanto por América como por Europa. Tú sabes, Gerardo, que me impresiona bastante oírte narrar esa experiencia tuya, y creo que realmente para La Peñita ha sido un gran privilegio contar contigo este viernes, haciéndole saber todo esto a nuestro pueblo Moca. Y hay dos cosas que me gustaría oír tu comentario. Ahora mismo en la provincia de Espaillat hay un movimiento fuerte por el ecoturismo, y se ha proyectado mucho el mofongo, se ha proyectado Colepato de la cordillera septentrional, y pienso que en ese esfuerzo por convertir a la provincia en un punto turístico, también nosotros debiéramos tener claro quiénes son sus talentos que se han destacado a nivel internacional, y tú jugarías un papel estelarísimo en esa posición. Creo que debiéramos buscar la forma de hacer un resumen de cuál ha sido tu aporte, hasta dónde tú has llegado, sin mencionar la fortuna que has acumulado. Eso lo dejamos aparte. Bueno, eso no se puede tocar. Sí, eso no se puede tocar. Pero creo que sí, que el pueblo de Moca, la provincia de Espaillat, el Cibao, necesita reconocer todo ese esfuerzo que tú has hecho, porque le va a hacer mucho bien a ti y le va a hacer mucho bien a nuestra sociedad. Y el otro tema es, volviendo a la pregunta que te hice al principio, luce que ese empeño por actuar en ti es muy potente. He visto que tiene un grupo de teatro de mucho tiempo que es muy original. A mí me chocó ese nombre, Caramaná, porque además de ver la vivencia tuya, porque el caramaná todos lo conocemos, pero lo conocemos como una planta, una hierba molestosa para la agricultura que resta ingresos. Sin embargo, tú coges y con una estructuración gramatical en movimiento pone Caramaná y hace de eso un grupo de teatro, lo que me hace sentir que tú eres muy creativo, que eres muy observador, pero que esa necesidad de actuar te ha llevado siempre dentro de ti. Vamos a hacerlo. Cualquier cosa, nuestra provincia tiene las potencialidades para defender eso de ser ecoturística. Ahora yo quisiera saber qué van a hacer con los que tienen la posilga allá arriba,
que están llenando el río Jamao de mierda. Eso, yo quisiera saber qué van a hacer con eso, porque no tienen derecho a hacer eso y lo están permitiendo que lo haga. Es un abuso. Eso es lo segundo. Para lo que yo sea útil para la provincia siempre va a poder contar conmigo. Siempre, 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 siempre. Bajo cualquier circunstancia. Eso es lo primero. Lo segundo es que el circuito cultural Caramaná, nosotros cumplimos ya 25 años este año. Y es un grupo de grupos. Nosotros fuimos los que creamos el Festival de Cine de Moca en el 2003. El Festival de Guitarra Clásica, después más adelante. Todos los festivales de teatro. Aquí hay cosas como que se han... después que yo comencé a bregar mucho con el cine, la gestión cultural, como yo la hacía aquí, de manera independiente siempre, pues entonces fue mermando como yo la hacía. Ahora yo tengo que aportar desde donde estoy, que es desde el cine, y desde ahí trato de hacerlo. Lo de Caramaná es que el lema del circuito es: apostamos a la resistencia de la idea. Entonces el Caramaná, como tú dices, es una licencia poética el nombre, cara, que tiene que ver con la máscara facial y está unido al teatro, y el maná con el concepto un poco ostentoso, como se conoce lo que es el maná. Pero al leerlo es Caramaná, esa hierba que tú cortándola no la va a acabar, y que para tú acabarla tendría que envenenar la tierra. Pero y aparte de eso, esa bolvita es perfumada. Entonces nosotros somos como eso. Y de eso pudiéramos hablar después, Nicolásito. Vamos a ir a hablar solamente cuando tenemos una programación grandísima para el 25 aniversario del circuito este año. Y para hablar de sobre todo eso y por qué hay pocos grupos a nivel nacional que puedan tener todos los logros que tenemos nosotros. Eso lo vamos a hacer con el grupo de amigos La Peñita, lo grabamos, sí, y luego lo compartimos aquí en los programas de NJ Productora. Claro. Así que vamos a hablar con el presidente para que pongamos una fecha de manera tentativa, sí, y que ese y otros temas podamos desarrollarlo mucho más. Claro, ¿Ok? claro. Presidente. Muchísimas gracias, Gerardo Mercedes el Cuervo, igual a los panelistas que nos acompañan, Rafael García, Andrea Paola, Nicolás Grullón y un servidor. Gracias, de verdad que esta hora ha sido muy productiva, informativa, andando por esa plataforma de lo que es cultura, educación e historia de un mundo del teatro y el cine. Gracias, Gerardo. Para nosotros ha sido un gran placer en La Peñita tenerte en este primer programa de cada final de mes, cada viernes de final de mes, y esperamos volver de nuevo porque hay mucho material y mucha historia que contar. Gracias a ti, profe, por invitarme, gracias a todos, gracias Rafa, gracias Nicolásito y Paola. Con esto cerramos, gracias, un abrazo te manda tu amigo José Hernández Che, que está en casa viendo el programa. A ustedes gracias mil, esta noche no se pierda, dentro del programa especial La Revista, iniciando con la antigua de 7 a 9, programa que tiene Wayne Elizardo para todas las madres de nuestra provincia de Espaillat. Buenas tardes, buen provecho, el próximo lunes continuamos con informaciones. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.